Bueno, yo admiraba a Iquino antes de conocerlo, porque había hecho películas sensacionales, sobre todo las policíacas. Y hay una película en concreto que se llama Buen viaje, Pablo, que es maravillosa, que es una película insólita dentro del mundo del cine español. Y yo con él hablé mucho de esta película, porque me parece maravillosa, cómo está hecha, cómo la trama, cómo está todo. Es perfecto. Lo que pasa es que luego esta película no funcionó. Y él perdió mucho dinero con esta película. Y a partir de esa película, él cambió el chip. Y dijo, ya no voy a hacer más películas inteligentes, ocultas, sino quiero ganar dinero. Entonces, yo cuando ya lo volví a recoger, se dedicaba simplemente a ganar dinero. O sea, hacía películas con títulos muy estrambóticos y con finales muy moralines, o sea, con una moraleja muy religiosa, muy católica, pero en el fondo las películas eran una guarrada y una marranada importante. Y él utilizaba todo eso como moraleja final, ¿no? Por ejemplo, Aborto criminal, iba contra el aborto, pero ¿cómo iba contra el aborto? Enseñando señoras en pelotas, despatarradas, lo que tú quieras, ¿no? Los violadores del amanecer. Eso era una historia que él quería ser más que de la Loma, porque de la Loma había empezado con Iquino, y no podía soportar que Perros callejeros, que fue la gran película de la Loma, diera más dinero que cualquier suya. Entonces, él iba como loco buscando un tema de kinkis para que pudiera ganar a De la Loma. Y un día me aparezco con un recorte de periódico que yo había leído. Yo leía los periódicos siempre, cada día. Todos, además, me los leía desde pequeño. Desde muy joven he leído siempre. Una reseña que ponía que había un grupo de chicos jóvenes que violaban a las chicas cuando se iban al trabajo, al amanecer, porque era el momento en donde había menos vigilancia. Y entonces esto se lo llevé. Me dijo, esto es fantástico, esto vamos a hacerlo en cine. Entonces escribí un guión, más o menos, con una cierta lógica, pero esto iba desapareciendo. A medida que íbamos escribiendo el guión, él iba rompiendo y escribiendo nuevo, y ya cuando rodó, ya solo se quedó la carne. O sea, ya nada, y al final encima acaba con moralina. O sea, dices, bueno, por favor, te has pasado la película violando chicas, y luego al final me acabas con la moralina diciendo, no, esto no se debe hacer. Pero por favor, si eres tú el que lo está haciendo. Que era un hombre difícil en ese sentido, era mucho más difícil su mujer, que era su cuñada, en realidad, ¿no? Porque era la productora, y con esa sí que no había manera de hablar, porque era una mujer muy fuerte, muy dura. Con él, yo algunas veces incluso hablaba, pues eso, de Buen viaje, Pablo, de Trigo limpio, de películas que a mí me habían gustado, pero cuando la Toni, que se llamaba así la mujer, nos veía hablar, y no escribir o trabajar, se enfadaba y nos reñía. Entonces teníamos que dejar de hablar y escribir. Esa mujer era muy difícil y creo que fue parte del problema que tuvo Iquino. Luego sus rodajes fueron muy turbios, porque rodaban cosas que luego no salían y lo hacían para su propio goce, o sea, se lo pasaban en su casa. Tuvieron un problema con una chica mallorquina, por cierto, en Manuel y Carol, que fue la protagonista y que luego hubo un problema ahí jurídico impresionante, tuvieron que pagar una indemnización muy fuerte, cambiar de protagonista, que fue Raquel Evans, y ahí Enrique Guevara, que además era su hermano y su representante, firmó 5 películas con Raquel Evans y que no se podía tocar nada del guión, que todo lo que decía el guión tenía que ser. Llegamos a un extremo difícil con Iquino. Y luego era muy peculiar o muy particular en su manera de hacer las cosas. Por ejemplo, él nunca decía acción, decía y. Y un día le pregunté, ¿por qué dice y? Dice, porque así gasto menos película. Dice, tú sabes que cada 3 películas, si yo digo y, me gano otra película nueva, de rollos. Y bueno, pues vale, pero eso hace reír, eso no es grave. Lo más difícil, por ejemplo, una anécdota que yo recuerdo con una de las actrices, que iba a hacer Los violadores del amanecer, la llevé, yo la conocía del Crazy Horse, yo era el director artístico del Crazy Horse de Barcelona, y le llevé a esta chica, que era una chica, una monada, guapísima, una morena, preciosa, y entonces él se levantó, allí en su despachito pequeñito, se la quedó mirando y dice, a ver, ponte de pie. La otra se pone en pie, coge un taburete y se lo tira por la cabeza a la chica. Y esta chica, bueno,
se enfadó, le dijo de todo, y ahora me voy, usted es un hijo de tal, me lo dijo de todo. Y cuando acabó y estuvo a punto de marcharse, y que uno dice, estás contratada. Y es porque quería ver cómo reaccionaba, pero claro, no es la manera. Bueno, pues él, todo era un poco así, un poco bastante turbio. Bueno, o sea, fue una experiencia terrible, porque realmente del guión no quedó nada. O sea, los violadores del amanecer se quedaron en los violadores, porque ya violaban a todas horas, ni amanecer ni nada, a todas horas. Yo tenía un personaje que era el comisario de policía, tenía una persecución preciosa, que la rodamos. O sea, lo curioso de esto es que se rodó. Luego tenía un interrogatorio con Bernard Seray, que era uno de los violadores. Bueno, todo encajaba un poco dentro de lo demencial del argumento que quedó, pero es que luego ya cuando ya fuimos a doblar la película, ya no entendíamos nada, porque habían desaparecido escenas enteras, y yo me doblaba a mí y a Bernard Seray, porque con 5 dobladores lo hacíamos todo. Bueno, yo, Bernard Seray y 3 o 4 personajes más que salían por ahí. Pero es que había un momento en que yo, como comisario, me entrevistaba a mí mismo, que era Bernard Seray. Y decía, pon otra voz. Bueno, yo ponía otra voz, claro. Pero todo era un poco caótico ya. Entonces, cuando ya vi la película, yo ya entendí que era imposible escribir un guión. Bueno, fíjate, te voy a contar una anécdota de otro guión que escribí, que era una novela de Pedrolo, de Manuel de Pedrolo, que era un autor buenísimo catalán, y había escrito una novela, aquellas épocas muy adelantada, que se llamaba Un amor fora ciutat, un amor fuera de la ciudad. Y era una mujer que llegaba a su casa y se encontraba a su marido con otro hombre. Entonces, era toda la psicología, la disertación de qué ocurre con esas personas que no han salido del armario y que por circunstancias han visto obligadas a casarse, a tener hijos, pero que en realidad a ellos lo que les gusta son los hombres. Bueno, eso le gustó mucho. Entonces, vamos a hacerlo, no vamos a comprar la novela de momento, vamos a hacer un guión y tal. Bueno, ya de entrada cambió el sexo. En lugar de un hombre, es una mujer. O sea, entra un hombre en su casa y se encuentra mujer con otra mujer en la cama. Y a partir de ahí, lo que tú quieras. Claro, y se llamó Emmanuel y Carol. Al final fue otro despiporre de esos. Yo cuando se lo conté a Pedrolo todavía, mira que era un hombre serio Pedrolo, pues no pudo evitar reírse. Porque todo era un desastre, escribía lo que quería, hacía lo que quería, y luego en el rodaje lo cambiaba y en el doblaje lo volvía a cambiar. La caliente niña Julieta, fíjate, nace como un cuento de una novela que se llamaba El Heptamerón, que yo todavía tengo el contrato de Iquino. El Heptamerón era el momento en que acababa de salir el Decamerón de Pasolini. Entonces yo descubrí el libro, me gustó, no había que pagar derechos y habían historietas muy divertidas. Y le dije a Iquino, ¿por qué no hacemos una adaptación de esto? Ah, qué bueno. Bueno, muy buena idea. Me hizo el contrato, todavía lo conservo. Y empezamos a escribir. Ya de entrada no pasaba en la época medieval, sino que pasaba ahora. Lo cual había cosas un poco complicadas de trasladar. Pero a medida que íbamos, ya nos íbamos olvidando de aquello e íbamos inventando cosas de ahora. Que si un travesti, que si no sé qué. Hicimos una cosa que yo ya había hecho, que era lo del bisón. La historia del bisón yo la hice en No me toques el pito que me irrito, que la quité de ahí, porque como al final no importaba, daba igual, la volví a poner allí. O sea, todo eso eran cosas que yo ponía y sacaba, como la basura está en el ático, es el guión un poco de lo que fue Cariño mío que me has hecho. O sea, lo recuperé, lo cambié un poco y hicimos esta otra. Porque al fin y al cabo, al final, cuando se veían, era otra cosa. Y con Iquino, pues, todo era así. Y esa fue La caliente niña Julieta. Yo no estuve en el rodaje, ya me marché antes. O sea, tuve un problema muy grave de dinero con la Tony, porque al cambiar todo, claro, ya no era el Heptamerón, por lo tanto el contrato ya no servía. Entonces yo le pedí un nuevo contrato y me dijo que no, que como yo ya había hecho solamente la sinopsis, pues ya no hacía falta. Yo había cobrado por el Heptamerón una miseria, y que había cobrado, y ya está, y que luego la productora se permitía el lujo de hacer lo que quisiera con aquello que yo había escrito. Entonces yo me enfadé mucho con ella,
Es la única vez que me he enfadado con ella y me marché. Me marché, los dejé y no volví a saber nada más de Iquino. Afortunadamente, y no sabes el peso que me quité de encima. Y luego un día, pero muchos años después, muchos años después, alguien me pasó la película, creo que fue alguien de Exhumed Movies, alguien de un fanzine, cuando descubrieron que yo era Richard Bogue. Y la vi, y claro, no tenía nada que ver con nada ya. Solo había una escena que yo había presenciado en su despacho y que la había colocado allí. Y él siempre tenía bombones en su despacho, tenía una caja de bombones, siempre te daba bombones porque a él le gustaban. Y recuerdo que solo quedaba uno, estábamos Eva Libertén y no sé si era Vicky Palma o no sé, no recuerdo quién era la otra. Estábamos sentados en su despacho hablando de la película y dijo, ¿queréis un bombón? Y solo quedaba uno. Entonces, Eva, que es muy divertida y muy procaz en este sentido, vaya, ahora ya, se puso el bombón en la boca y dijo, venga, Vicky, no sé si era Vicky, bueno, te digo Vicky, pero igual era otra, o Andrea, creo que era Andrea. Y dice, vamos a comernos las dos. Y ahí, en el despacho, se pusieron a comer las dos el bombón. Y esto le gustó mucho a Iquino. Le gustó mucho. Dijo, bueno, a lo mejor en la película os hago hacer lo mismo, pero en otro sitio. Y cuando lo vi, lo había hecho. Es que, claro, y todo viene de ahí. Bueno, esto es un guión de Andrea Bianchi, que lo tenía que rodar él en Barcelona, pero por circunstancias lo acabé haciendo yo, porque era un hombre difícil, además estaba aliado con Marina Fragese, había mucha tensión entre ellos, y entonces el productor, que era Conillés, dijo, mira, vamos a separar las cosas, y tú te encargas de esto, y ya está, y él que haga el guión, y bueno, venía de vez en cuando, pero ya hasta que se marchó. Bueno, fue divertido y fue rápido, sobre todo me pasó también casos muy curiosos. Ahí estaba de director de fotografía Joan Gelpí, que era un excelente director de fotografía. Él quería hacerlo muy bien, evidentemente, porque era su profesión, pasa que teníamos muy poco tiempo para hacerlo, porque Marina tenía que marcharse, y luego estuvo el problema del caballo, porque la escena del caballo existe, es de verdad, la rodé yo, la rodamos en Valldoreix, y fue terrible, porque Marina ya lo había hecho, entonces nos contaba cómo teníamos que hacerlo, y teníamos que atar al caballo, porque si no se hubiera metido encima sobre suyo, y lo hubiera destrozado, pobre mujer, porque el caballo estaba loco. O sea, cuando ella se puso a tocarle las cosas, se volvió loco. Y bueno, nosotros estábamos a una cierta distancia, pero bueno, fue terrible, los gritos de aquel caballo y lo que sacó de allí era como una manguera de bomberos, era terrible. Pero fíjate que también, años después, yo no sé de dónde lo han sacado, porque yo nunca vi la versión porno, nunca la vi. Esa hacíamos 2 versiones. No, de esa hice hasta 4 versiones, ahora que recuerdo. Hacíamos la versión para la censura española, la versión para los cines españoles, que era distinto, la versión para Italia y la versión para todo el mundo, que era la dura, la fuerte. Hicimos 4 versiones de las escenas eróticas. Y yo cuando la vi, me di cuenta que había cosas que yo no había rodado, que eso se había rodado en Italia, pues seguramente Andrea Bianchi o alguien lo había rodado, sobre todo lo del caballo, que además hace reír porque se nota mucho que no es del caballo. Y yo pensaba, pero ¿y por qué? Todo eso. Pero bueno, resultó una película que dio un dineral. Aún hoy yo estoy cobrando de esta película. Muy poco, pero todavía cobro. Bueno, el final del cine ese tenía que acabar de alguna manera, y es que cuando se pusieron ya las cosas en orden y dijeron, bueno, pues el cine pornográfico ya tiene que entrar en España. Entonces Pilar Miró, que era la directora de cine, decidió que la Junta de Clasificación, cualquier cosa que se saliera de lo que era una cosa normal de desnudos, sería clasificado X, sería clasificado pornográfico, con lo cual tendría pues las restricciones, sala pequeña, locales alejados, precio caro, no podían haber carteles,
O sea, una serie de cosas que hacían que el productor ya no le interesara seguir haciendo películas eróticas. Entonces dejaron de hacerse películas eróticas y se acabó la industria un poco, no por culpa de las películas eróticas, pero también se hacían otro tipo de género y también dejaron de hacerse, el espagueti, las de espías, muchísimas, pero las de terror, por ejemplo, y todo se fue dejando de hacer porque existió una cosa que se llamaba subvención. Claro, con la subvención lo mató todo. Y eso fue un invento de Pilar Miró. Ella dijo, vaya, en una reunión, no es que me lo invente, es que lo dijo en una reunión con todo de productores, que en España se había acabado de hacer cine para fontaneros. Con lo cual saltó uno de mis productores y dijo, pues mis fontaneros son muchos, porque hay más de 3 millones en España. Bueno, el caso es que se acabó. Y solo se hacían películas subvencionadas, bueno, las subvencionadas se promocionaban en televisión, se promocionaban mucho, no costaban dinero al productor, con lo cual los otros productores se encontraban y decían, bueno, ¿cómo voy a luchar contra eso? Entonces, poco a poco se fue muriendo la industria hasta hoy, que está muerta. Las películas S eran muy rentables. El caso es que hay más de 200 películas S. Incluso hay películas que sin ser eróticas, solamente con algún desnudo, pedían que las clasificaran S para que el público fuera a verlas. Una película S en aquellos días, ahora no sé cuánto estaría, no sé traducirlo a euros, pero podía costar 2 millones de pesetas, 3 millones de pesetas, no sé cuánto sería ahora. 20.000 euros, ponle, 20.000, 30.000 euros, como mucho. Y se podían llegar a recaudar, pues en aquel momento, 50 y 60 millones de pesetas, que es mucho dinero. Era más del triple y del cuatriple, tal. Había mucha asistencia a los cines. La gente iban. No me preguntes por qué, yo no iba. A mí no me interesaban las películas estas. Pero había gente que sí, que quizá por la represión que llevábamos, pues necesitaba ver lo que no había visto durante 50 años. Bueno, con las que yo he trabajado, eran muy buenas profesionales. Pondría arriba de todo, entre otras cosas porque no está y yo la adoraba, a Lynn Anderson. Lynn Anderson era una actriz para todo. Yo he hecho películas eróticas y pornográficas con ella, porque Porno Girls era pornográfico. Pero Lynn era una maravilla y era una profesional como la copa de un pino. Una persona agradable, simpática, además pintaba, tenía dotes artísticas, era una maravilla. La segunda que pondría es sin duda Raquel Evans, por su belleza, su atractivo, su sexy y su profesionalidad. Yo adoraba a Raquel. Adorábamos todos los que trabajábamos con ella, porque era fácil trabajar con ella, era sencillo y era simpática. Quizá la tercera que pondría es a Lali Spinet, a Andrea Albani, por un poco la relación personal que tenía yo con ella, a la que quería muchísimo. Quizá luego una actriz madrileña con la que me reí mucho y que era una tía muy simpática y que adoro, Carmen Carrión, que trabajó conmigo en Mallorca, yo como actor y ella como actriz, que era El último penalti, Carmen Carrión, pero había hecho mucho cine erótico, cabaret, era actriz de verdad, de teatro, trabajó mucho con Jesús Franco y ha muerto hace unos años, muy poco. Carmen Carrión la adoraba. Otra actriz madrileña que me gustaba, Elena Álvarez. Elena era una chica jovencita, guapísima, muy simpática, yo me enamoré de ella, era una maravilla de persona y la adoraba muy bien. Lo que pasa es que, claro, ella trabajaba en Madrid y yo en Barcelona, no nos podíamos ver. Quizá la siguiente, que yo recuerde porque habían muchas. Yo no me puedo acordar de todas, pero de todas guardo un buen recuerdo, de Diana Conca, como no, de Carla Day. Carla Day para mí era la mujer ideal. Intentábamos tirarle los tejos, pero ella era una mujer fría, muy profesional y hacía lo que quería. Me acuerdo de Carmen Valero, que había acabado haciendo doblaje y era una chica estupenda. De Nicole Segaud, la francesa, que teníamos en Sueca Bisexual, una mujer bellísima, muy profesional, que curiosamente en su contrato ponía que no quería dar besos a los hombres. Bueno, Agita era un transexual, de hecho,
pero muy profesional, una mujer muy profesional, como señora, una señora impresionante, muy alta, claro, era un hombre, alta, mulata, muy hecha para adelante, muy simpática, muy agradable. Yo no trabajé con ella, pero la conocí. Estuve en Roma, en un rodaje en Roma, donde me la presentaron y estuve con ella cenando. Luego la reencontré en un rodaje en Barcelona, en Bacanales Romanas, que yo estaba rodando al lado del mundo sexual de la pareja. Muy simpática, muy agradable, una gran profesional y sin duda una figura importante dentro del cine ese. Bueno, yo no conocí tanto a Lina y muy poco a Jesús. Jesús solamente tuve la oportunidad de conocerlo cuando se rodaba Justine, que yo estaba allí como de acompañante de Romina Power, yo era muy joven. Y hablábamos alguna vez por teléfono, pero muy poco. Mi contacto con Jesús era siempre a través de Antonio Mayans. Y a Lina la conocí un día que me la presentaron y nada más, pero yo no conocí muy bien a Lina Romay, pero sé por Antonio y por todos los demás que era una gran profesional, que lo daba todo, además que quería con locura a Jesús Franco, con lo cual me parece una maravilla, aunque si me pones en el brete de elegir, te diría a Soledad Miranda antes que a Lina Romay, pero Lina estaba muy bien, me gustaba mucho. Hablaba con Antonio Mayans un día por teléfono, le llamé, porque a veces nos llamamos si estoy en Madrid o así, le llamo y vamos a cenar juntos. Hola Antonio, estoy en Madrid. Mira, yo estoy en el hospital, que acabo de traer a Jesús al hospital porque no se encontraba muy bien y estoy esperando a que salga el médico y me diga a ver qué le pasa, porque dice que no se encontraba muy bien, todo eso. Dice, tú estás en Madrid, pues nos vemos. Espera, que sale el médico. Dice, el médico me dice que acaba de morir Jesús y estaba hablando conmigo. Tú imagínate el golpe. Claro que era un hombre mayor ya, pero era inesperado. De eso me acuerdo de Jesús y de que era un tío simpático, era un tío muy inteligente, muy inteligente, muy culto, pero lo traté muy poco, no puedo hablar mucho. Hablo por boca de Antonio Mayans o de Carmen Carrión, que fueron los que trabajaron más con ella. Bueno, yo echo la vista atrás y veo las películas en las que yo intervine y pienso que fue un aprendizaje maravilloso, que eso no se paga con dinero. El estar cada día rodando, aprendiendo lo bueno y lo malo, o sea, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Al lado de grandes profesionales, como te he dicho, para mí fue un aprendizaje maravilloso. Fíjate si fue bueno que cuando me presenté a las pruebas de la primera televisión autonómica que existió en España, que era TV3, salí el primero de mi promoción de programas, porque había uno de programas, otro de deportes y otro de informativos. Yo fui el primero de programas. Y eso lo debo a mi aprendizaje con las películas eróticas. Por lo tanto, yo no reniego de lo que he hecho. Era un trabajo, en aquel momento era un trabajo.